Saludos cordiales. En nuestra ponencia hablaremos sobre la evaluación de los aprendizajes, un enfoque desde las habilidades. Problemática a la cual atendemos. En diversas investigaciones, estudios y la experiencia de los investigadores que hacen parte de esta ponencia, se ha podido determinar que las técnicas e instrumentos de evaluación no se relacionan con la destreza, la competencia, por todo. Saludos cordiales. El día de hoy, en nuestra ponencia, hablaremos sobre la evaluación de los aprendizajes, un enfoque desde las habilidades. Problemática a la cual atendemos. Con el desarrollo de diversas investigaciones, con la experiencia del autor y con la observación realizada en el campo de trabajo, se ha podido determinar que las técnicas e instrumentos de evaluación no siempre se relacionan con la destreza con la cual se trabaja, o también puede ser con la competencia o el resultado de aprendizaje, dependiendo del modelo con el cual estemos trabajando. En el currículo nacional educativo para educación básica y bachillerato, como todos conocemos, el currículo se desarrolla por destrezas con criterio de desempeño. Por lo tanto, se ha podido determinar que no se cumple con esta triangulación curricular, es decir, esa sinergia que debe existir entre la destreza, la estrategia metodológica y la evaluación está dislocada, no hay una coherencia lógica. Por lo tanto, una de las consecuencias de esto es que no se evalúa para el aprendizaje, más bien se evalúa para los contenidos. Fundamento de nuestra propuesta. Como todos conocemos, la destreza está estructurada por la habilidad, que es el eje o motor del desarrollo, el conocimiento científico o contenido científico y el nivel de complejidad. Justamente lo que hace un momento explicábamos es que los procesos de evaluación se están centrando solamente en el conocimiento. No decimos con esto que no sea importante el conocimiento que viene implícito y especificado en la destreza con criterio de desempeño, pero lo que debemos nosotros apuntar es que nuestro instrumento de evaluación se ajuste a poder observar en qué medida se cumple la habilidad descrita o que mueve a nuestra destreza. Para ello, como triangulación entendemos a ese engranaje, a esa sinergia que debe existir entre la destreza con criterio de desempeño, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. La destreza con criterio de desempeño también se desarrolla en torno a una habilidad. Las estrategias también deben ser seleccionadas en función de la habilidad a la cual va a desarrollar. Y por ende, la técnica e instrumento de evaluación debe estar enfocada a que permita observar en qué medida se logre esta habilidad en el proceso educativo. Para ello, contamos con las técnicas e instrumentos de evaluación, que ya son de dominio de los educadores, que conocemos que se clasifican en técnicas de observación, entrevistas, pruebas, encuestas e instrumentos como registros, listas de cotejo, escalas, rúbricas, guías, portafolios, instrumentos que hemos venido ya aplicando pero sin un proceso adecuado de selección. Entonces surge nuestra propuesta y nuestra experiencia pedagógica de aplicar este cambio con la idea de cómo evaluar, cómo vamos a evaluar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la propuesta se centra en que debemos pasar del pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior.
por medio de evaluación de habilidades. Si no centramos nuestra atención en la evaluación de las habilidades, no vamos a poder lograr este paso, este traslado, este andamiaje desde las competencias de orden inferior a las competencias de orden superior. Por lo tanto, de acuerdo a las taxonomías más recomendadas, como la taxonomía de Bloom del año 1956, las taxonomías actualizadas de Anderson, podemos ver que ellos nos dicen que el proceso, ese andamiaje que debe existir, esa escalera cognitiva, inicia por recordar información, comprender la misma, aplicar esta información, analizar la aplicación de la información, evaluar y por último crear, que es lo que no estamos cumpliendo en el currículo educativo. No estamos llegando a este proceso de creación de nuevo contenido, de actividades prácticas o de ejemplificación. Este proceso de habilidades que viene descrita ya la habilidad en la destreza, podemos nosotros incluso sincronizar con el ciclo del aprendizaje ERCA, como vemos aquí. La experiencia y la reflexión se le puede hacer en la primera fase de recordación con una lluvia de ideas. La fase de comprender la información se la desarrolla en la conceptualización, como por ejemplo podría ser con lecturas comentadas, clases demostrativas. Y finalmente la fase de aplicación del ciclo ERCA, en aplicar, cuando el alumno analiza información, calcula, asocia, resuelve, compara, socializa, verifica los datos obtenidos, hacemos en la fase de aplicación, y una de las técnicas que podemos utilizar para ello es la resolución de problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el diseño y muchas más que nos sirven para poner en práctica el aprendizaje. Con esta propuesta, lo que nosotros queremos llegar a que hay ese trabajo intelectual a donde el alumno, por medio de la habilidad, que es la facultad para aplicar un determinado proceso, con la práctica, con el desarrollo de esta habilidad, pueda llegar al segundo procedimiento, que es generar una estrategia para pensar, lo cual se desarrolla por medio de determinados pasos. Finalmente, en este proceso se genera ya un operador intelectual, y este operador intelectual es el que hace que permite que el aprendizaje se vuelva significativo y pueda ser aplicado a diferentes contextos. Aquí tenemos una escala en donde vemos cómo el ciclo cognitivo que desarrollaría todo estudiante, partiendo de la observación, la comparación de elementos, la relación entre sí, la clasificación de dichos elementos o contenido científico, el ordenamiento, la clasificación en jerarquías, el análisis, la síntesis y la evaluación. Entonces, lo que debemos buscar es propender que nuestros alumnos pasen de una simple observación o comparación a un análisis, a una síntesis y a una evaluación de lo que están aprendiendo, lo cual logramos también con la llamada metacognición. Por ejemplo, en el caso de la observación, para desarrollar una observación efectiva, el estudiante primero tiene que definir el objeto. Una vez definido el objeto, se fija la atención en las características relacionadas. Entonces, luego de observar, está caracterizando, elabora un listado de estas características y evalúa en qué medida estas características cumplen con los propósitos expuestos en el contenido científico. Entonces, en esta propuesta lo que buscamos es que los docentes logren llevar la evaluación a estos procesos centrados en las habilidades y no centrados en el contenido científico. Lo mismo ocurre con la comparación. Definimos el objetivo, identificamos las variables que vamos a comparar, hacemos un listado de características, semejanzas y diferencias entre estas variables y finalmente verificamos. Entonces, en este proceso, el docente lo que va a evaluar no es el contenido científico, va a evaluar la capacidad que tiene el estudiante de verificar, de listar, de identificar variables. Entonces, para una evaluación de este tipo, no aplicaríamos una evaluación solamente como una prueba objetiva. Es necesario construir listas de cotejos, rúbricas de evaluación, es decir, una evaluación basada en la observación de habilidades para poder verificar si estamos cumpliendo o no las destrezas con criterio de desempeño. En el caso de la habilidad de relacionar,
podemos ver que el estudiante parte por definir el objetivo, establece las variables, escribe las características, semejanzas y diferencias y establece los nexos. Una vez que se han establecido estos nexos, se formulan enunciados y se procede a verificar. Todos estos procesos cortos que hemos expuesto en esta ponencia nos llevan a la inquietud y a solicitar ese cambio, a generar esa conciencia en el docente que es necesario transitar de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior y cambiar la realidad, cambiar evaluando habilidades, porque las habilidades son las que el alumno va a perpetuar. El desarrollo de esas habilidades permitirá que los ponga en otros contextos, en competencias, en resultados de aprendizaje, pero si comprobamos que efectivamente nuestro estudiante tiene esa capacidad de desarrollar habilidades. Muchísimas gracias por la atención a esta ponencia.